Hoy, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 7, 14 al 23. También hoy, 10 de febrero, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Escolástica. Escolástica vivió entre los siglos V y VI, en una época en donde Italia se encontraba constantemente invadida por los bárbaros del norte. Fue hermana melliza de San Benito, pero poco se sabe de ella, salvo lo que cuenta San Gregorio Magno al hablarnos de su hermano Benito. Benito fundó la orden de los benedictinos y el monasterio de Monte Cassino, al norte de Nápoles, y es considerado el padre de la vida monástica en Occidente. Y parece que cerca a Monte Cassino, Benito también fundó un monasterio para su hermana, lo que se considera el origen de las monjas benedictinas. Se sabe que Benito y Escolástica fueron muy unidos. Gregorio cuenta que una vez al año Escolástica iba a visitar a Benito al monasterio de Monte Cassino, y en sus conversaciones espirituales compartían una intensa vida espiritual. El hecho es que juntos alcanzaron la santidad. Y ahora, volviendo a nuestra lectura ordinaria, les leo el texto que nos toca hoy. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Y él les dijo: ¿tan torpes son también ustedes? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón, sino en su vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. En la reflexión de ayer vimos cómo Jesús defendió a sus discípulos de las críticas que les hacían los fariseos y escribas porque actuaban en contra de lo que mandaba la ley. La ley prohibía a los judíos comer sin lavarse las manos, y si uno lo hacía, caía en impureza legal, es decir, quedaba impuro ante Dios. Vimos que Jesús defendió a sus discípulos argumentando, primero, que no debemos quedar entrampados en detalles y formalismos, sino que debemos tener siempre presente el objetivo final, que es dar verdadero culto a Dios. Y lo que da verdadero culto a Dios es lo que hacemos en favor de quienes más necesitan. Y segundo, que debemos poner la compasión y la misericordia hacia los demás, que es lo que Dios quiere, por encima de nuestros intereses y gustos personales. Bueno, pues el relato de hoy inicia con la conclusión de la defensa que hizo Jesús. Dice el texto: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro, eso es lo que hace impuro al hombre. Jesús desea aclarar qué es lo que realmente nos contamina, lo que nos hace impuros, lo que nos aleja de Dios. ¿Y qué es lo que no nos contamina? Lo que nos mantiene puros y en una correcta relación con Dios. Y su enseñanza es que no hay nada externo o de forma que sea capaz de alterar la relación del hombre con Dios. Y que lo que así altera esta relación es lo que sale del hombre, de su corazón. Es decir, lo que producimos en pensamientos, palabras y obras, y que va contra lo que Dios quiere. Eso es lo que nos contamina y lo que nos hace impuros ante Dios. El verso termina con una nota que en algunas traducciones no se encuentra, y que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. La razón por la cual algunos editores no incluyen este verso es que si bien se encuentra en varios manuscritos,
estos no son los más fiables. Los manuscritos más sólidos no consignan estas palabras. En todo caso, la expresión "quien tenga oídos para oír, que oiga" indica, en primer lugar, que oímos lo que queremos y que estamos más atentos a oír lo que nos interesa o lo que nos puede beneficiar. Luego, si estamos interesados en Dios y en sus cosas, estaremos más dispuestos y listos para oír lo que Él nos quiera decir. Y en segundo lugar, se refiere al entendimiento, pues para poder entender primero hay que oír. Por lo tanto, se podría traducir esta expresión diciendo: quien quiere entender, que entienda. Y vamos a entender solo si nos interesa. Estas palabras pues están dirigidas a aquellos que sean capaces de entender y que entre líneas lean y entiendan lo que Dios quiere decirnos. El texto continúa diciéndonos que cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le pidieron, en privado, que les explique la parábola. Parece pues que los discípulos no han entendido la enseñanza de Jesús. Más bien les parece normal lo que enseñan los fariseos, es decir, que hay que obedecer la norma por la norma en sí, porque está mandado. No tienen sentido crítico. Están tan acostumbrados a que las cosas sean como son, que no se dan cuenta de la inconsecuencia de ciertas normas. Y entonces le piden una aclaración. La respuesta de Jesús había sido clara y contundente. La fuente de toda contaminación no está en la norma, sino en nuestro corazón. Desde nuestro corazón podemos hacer el bien o hacer el mal. Por tanto, lo que nos contamina y contamina al mundo no es el incumplimiento de normas externas. Lo que realmente nos contamina es dejar que nuestro corazón se deje llevar por nuestras pasiones y malas intenciones. Y como resultado, hagamos el mal, hagamos daño, hagamos sufrir. A Jesús le llama la atención el pedido de sus discípulos, pues a ojos vistas su crítica a la actitud farisea de guardar las formas sin importar el fondo fue bastante clara. Y entonces les dice: ¿tan torpes son también ustedes? ¿Es que no comprenden? Pero ellos no entienden, porque se han criado en una cultura en donde guardar las formas es lo que interesa. Es esa cultura de la apariencia, en donde lo que se busca es guardar las formas, lo que se ve. Y mientras que por arriba haya flores, no interesa si por abajo hay temblores. En referencia al refrán, por arriba flores y por abajo temblores. No entienden por qué Jesús se hace tanto lío. No entienden la necesidad de coherencia entre forma y fondo, entre lo que se dice y lo que se hace. Y les dice Jesús: ¿es que no comprenden que nada de lo que entre en el hombre puede mancharlo? Aquí se refiere específicamente al comer alimentos impuros, pues según la ley de Israel hay alimentos que no se deben comer para no caer en impureza legal, como por ejemplo comer cerdo, y si uno lo come, según los judíos, queda impuro ante Dios. Jesús enseña que esos alimentos que prohíbe la ley no nos hacen impuros ante Dios, pues no entran en su corazón sino en su vientre y van a parar al excusado. Para Jesús lo que importa es el corazón, y esto es lo que hay que cuidar. El corazón designa lo íntimo, lo profundo de la persona, lo que la configura, su alma. Es aquel centro vital que le da coherencia interna a la persona, que la hace ser como es. Es eso hondo desde donde tomamos todas nuestras decisiones. Y como los alimentos no tocan el corazón, no hay que darles esa importancia religiosa que sí hay que darle al corazón. Y al afirmar que los alimentos no hacen impuro al hombre, declaró puros a todos los alimentos. Por eso el cristianismo no tiene alimentos prohibidos. Todo se puede comer. Y esa libertad para comer y para obedecer la ley en aquello que realmente importa fue una de las tantas razones que llevó a separarnos del judaísmo.
Y añadió Jesús: lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Y lo que lo mancha, lo que lo distorsiona y lo que lo hace ser lo que Dios no quiere, es el pecado. El pecado nos impide una relación franca, transparente y directa con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado sale de nuestra propia libertad y querer. Dice el texto que de dentro del corazón del hombre sale el pecado que nos contamina. Y si de nuestro corazón, de nuestro interior, sale el bien y también el mal, entonces es el corazón lo que hay que cuidar. Y enseguida Jesús hace una pequeña lista a manera de ejemplo de algunos pecados que salen de nuestro corazón. Los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Y concluye diciendo: todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. En conclusión, los invito a examinar nuestro corazón para caer en cuenta si algo de lo que lista Jesús ha salido de nosotros. ¿Qué es lo que nos ha manchado? ¿Qué es lo que impide nuestra recta relación con Dios? ¿Qué nos separa de Él y qué debemos cambiar? Y concluir esta reflexión haciendo un propósito de enmienda. Pidamos a Dios su gracia para entender que soy fuente de mal y que es mi interior, mi corazón, el origen de ese mal. Y pedir conocer mis pecados para descubrir la abundancia de su misericordia y darme cuenta que a pesar de todos mis pecados, me quiere y desea que sea feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.